En el primer libro de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10. ¿Cuántos ya lo encontraron? Siga con atención la lectura, hermanos, porque voy a estar haciendo unos saltos. En realidad la base es todo el capítulo y el capítulo 9. Pero hay unos pasajes que me gustaría resaltar. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego le besó y le dijo: el Señor te ha ungido para que seas rey de su pueblo Israel. Hoy, después de que nos despidamos, vas a encontrar a dos hombres junto al sepulcro de Raquel en Celsa, en las tierras de Benjamín. Ellos te dirán que ya fueron halladas las asnas que andas buscando y que tu padre ya no está preocupado por las asnas, sino por ustedes, pues no sabe qué les ha sucedido. Sigue tu camino y cuando llegues a la encina de Tabor te encontrarás con 3 hombres que van a adorar a Dios en Betel. Uno de ellos llevará 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero un odre de vino. Entonces, después de saludarte, ellos te darán 2 panes y los debes aceptar. Cuando llegues a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y luego de que entres en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del santuario que está en el cerro. Irán profetizando y tocando salterios, panderos, flautas y arpas. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Cuando sucedan estas señales, haz lo que te venga a la mano hacer, porque Dios está contigo. Luego te adelantarás para llegar a Gilgal antes que yo. 7 días después yo me reuniré contigo y juntos iremos a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Espérame hasta que yo llegue y te indique lo que debes hacer. En cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter y ese mismo día sucedió todo lo que Samuel le había dicho. Ahora vamos al versículo 17. Más tarde Samuel pidió que se reunieran ante el Señor en Mizpa y le dijo a los israelitas: así dice el Señor, el Dios de Israel, yo los saqué a ustedes de Egipto, yo los libré del poder de los egipcios y de todos los reinos que los afligen, pero ustedes me rechazan como su Dios. Aunque yo los protejo de todas sus aflicciones y angustias, y ahora quieren que les gobierne un rey. Pues ya que piensan así, preséntense ante mí el Señor en la orden de sus tribus y sus familias. Una vez que se reunieron todas las tribus de Israel, Samuel ordenó que se acercara a la tribu de Benjamín. Luego hizo que se acercara a la tribu de Benjamín en el orden de sus familias. Luego pidió que se acercara a la familia de Matri, y de ella pidió que se acercara Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron entonces, pero no le hallaron. Así que le preguntaron al Señor por qué Saúl no estaba ahí, y el Señor les dijo: búsquenlo entre el equipaje, pues ahí está escondido. Entonces fueron a buscarlo ahí, lo pusieron en medio del pueblo y todos pudieron ver que Saúl era más alto que todos, no había quien le llegara a los hombros. Y Samuel le dijo a todo el pueblo: ante ustedes está el hombre que el Señor ha elegido. Como pueden ver, no hay en todo el pueblo nadie que se le compare. Y el pueblo lo aclamó alegremente y gritaba: ¡viva el rey! Después Samuel expuso al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro y las guardó en presencia del Señor. Luego Samuel envió al pueblo de regreso, cada uno a su casa, y Saúl también regresó a su casa en Gaba, acompañado de hombres valerosos a quienes Dios tocó el corazón. Versículo 27. Pero no faltaron algunos perversos que dijeron: ¿y este es el que nos va a salvar? Y como lo menospreciaron, tampoco le presentaron regalos, pero Saúl disimuló y no le dio importancia. Hacemos una breve oración. Dios y nuestro Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Gracias porque te hemos bendecido, hemos orado, hemos ofrendado. Sin embargo, Señor, este es el momento de escuchar tu palabra. Precioso Dios, declaramos y creemos que en este lugar, Señor, hay cielos abiertos, hay aires limpios, no hay nada que pueda estorbar, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Señor, toca lo más profundo de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, porque, Señor, lo que tú nos estás hablando hoy es crucial para el futuro inmediato, Señor, de tus diseños en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Saluda a la persona que tienes al lado antes de sentarte y bendícelo. Reciban un afectuoso saludo a nombre de nuestro pastor, el cual se encuentra fuera de la ciudad por un compromiso de predicación. Él pronto estará con nosotros ya de regreso. Sigamos orando por él para que Dios le use allá donde está, como sabemos que lo está haciendo. Amén, hermanos. No olviden de cubrirlo, y esa es la razón por la que recibí la invitación para predicar la palabra esta tarde ya. Y quiero hablar un poco acerca de Saúl. Saúl, para mí, es uno de los más grandes proyectos fallidos que encontramos en todo el Antiguo Testamento, o mejor dicho, en toda la Biblia. A este hombre se le presentó una oportunidad única, una oportunidad de oro en la historia del pueblo de Israel. Los que están un poco relacionados con el contexto histórico de este acontecimiento, se nos dice que Samuel, el gran juez, profeta y sacerdote del pueblo de Israel, ya entrado en años, la gente empezó a pensar que sus descendientes, que sus hijos no tendrían la suficiente sabiduría para poder gobernarles, por la razón de que los hijos de Samuel no habían seguido los pasos de su padre, sino que eran un poco más relajados en cuanto a la consagración a Dios. Por tal razón a alguien se le ocurrió la brillante idea de que a lo mejor ya era tiempo de que tuvieran un rey, y empezaron a pedirlo. Cuando el pueblo pide un rey, Samuel es acongojado en su espíritu por esta petición, y mientras él está llorando, el Señor le dice: no llores más, ellos no te están rechazando a ti, sino me están rechazando a mí para que yo no gobierne sobre ellos. No obstante, voy a seguir trabajando con mi pueblo y vamos a ponerles a un rey. En el capítulo 9 se nos habla de un hombre muy valeroso llamado Cis, que tenía un hijo llamado Saúl, a quien Dios había hablado a Samuel de que él sería el primer rey sobre la totalidad de su pueblo. Algunos han leído la historia de que este hombre llamado Cis perdió unas asnas, se le perdieron unas burras, nadie de su familia, sino unos animalitos con los que trabajaba. Manda a Saúl a que las busque junto con un criado, y como la búsqueda se está haciendo prolongada, el criado le dice a Saúl: ¿por qué no preguntamos al vidente si acaso nos puede dar razón de nuestro viaje? A Saúl le pareció bien la idea de este hombre, de manera que llegan a la ciudad en donde vive Samuel y le preguntan: oye, tú hombre, ¿sabes quién es el vidente Samuel? ¿Cuál va siendo la casualidad? Bueno, ninguna casualidad, porque en Dios no existen, de que al hombre que le preguntaron se trataba precisamente de Samuel. A Dios le había hablado un día antes a Samuel diciéndole: el día de mañana vendrá un joven que más alto de todos los que tú conoces y más guapo que todos los que hay en Israel. Ese es al que yo voy a levantar como rey sobre mi pueblo. De manera que Samuel ya había hecho preparativos para una comida muy especial. El profeta Samuel le dice a Saúl: no te preocupes por las asnas, deja las burras en paz, porque Dios ya se ha encargado de que tu padre las encuentre. Ellos ahora están preocupados por ti, pero espérate, porque Dios tiene un propósito más grande para tu vida que el de solamente andar buscando burros. Alguien diga amén. Bueno, dice la Biblia que después de que tuvieron una buena comida, y cuando Saúl ya se disponía para regresar a su casa, en el último versículo del capítulo 9, Samuel le dice: despide a tu criado, porque yo tengo una palabra de Dios para tu vida. Y es ahí donde entramos a los pasajes que nosotros acabamos de leer. El Señor le dice por medio de Samuel a Saúl: Dios te ha elegido para que gobiernes. Diga conmigo: para que gobiernes sobre mi pueblo. Tú vas a ser el primero en especie. Nunca ha habido rey en Israel. Dios va a iniciar un proyecto nuevo. Vamos a entrar a un territorio virgen, algo de lo cual no hay memoria, y algo que antes no había acontecido. Tú vas a ser el primero. Diga conmigo: tú vas a ser el primero.
Y empieza a darle las indicaciones que nosotros ya leímos. Lo manda a un culto avivado en donde el Espíritu Santo viene sobre él. Y Saúl comienza a profetizar. Saúl comienza a ser lleno del Espíritu Santo. Y Samuel le dice: en 7 días nos vamos a ver en Gaba. Y ahí en esa ciudad, en Mizpa, yo voy a juntar a todo el pueblo para decirles que tú eres aquel a quien Dios ha elegido. Qué tremenda oportunidad se presenta cuando Dios dice a un individuo o a una congregación: voy a hacer contigo algo que nunca he hecho con nadie más. ¿Cuántos me están entendiendo? Y es menester que usted y yo, hermanos, comprendamos esto a cabalidad, porque la oportunidad que estamos recibiendo de parte de Dios como congregación responde precisamente a un diseño virgen, a algo que nadie ha vivido, a alguien a quien nadie Dios se lo ha dado. Y no es porque seamos mejores, es simple y sencillamente porque en la creatividad de Dios Él tiene diseños particulares para cada quien. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no tenemos necesidad de andar copiando cuando Dios tiene diseño para nosotros. Pero volviendo a Saúl, yo digo que para mí él fue un gran proyecto fallido. Alguien a quien le quedó grande el diseño de Dios para su vida. A veces nosotros decimos que Dios desechó a Saúl, pero si somos honestos, en realidad Saúl se desechó a sí mismo. Él fue el que no quiso los planes de Dios para su vida. Él fue el que nunca logró ponerse de acuerdo con los diseños de Dios. Él fue el que permitió que la intimidación dictaminara su comportamiento, y por hacerle caso al espíritu de temor, él quedó preso y ese diseño no pudo convertirse en una realidad. Porque escuche, hermanos, hay muchos que hemos sido llamados por Dios a su ejército para llevar a cabo grandes tareas, pero que el enemigo intenta atar a un espíritu de intimidación. El enemigo sabe que frontalmente no puede detener a un hijo de Dios, no por él, sino por el que va al frente suyo. Amén. Por eso una de sus principales estrategias siempre será el de intimidarnos, el de implantar en nuestra mente los pensamientos de que no se puede, de que no tenemos lo que se necesita, de que no somos las personas ideales para llevar a cabo ese diseño. Cuando Él logra trabajar en la mente de alguien, cuando Él en su mente logra convencerte de que no puedes, de que no tienes lo que se necesita para llevar a cabo el plan de Dios en tu vida, Él ya ha aventajado un tremendo terreno para detenerte a través de mentiras. Y hablando sobre la intimidación, hermanos, es necesario que entendamos que la intimidación no es una actitud, no es una disposición de carácter, no es que yo soy tímido por naturaleza. La intimidación, de acuerdo a la Biblia, es un espíritu, y de acuerdo a lo que dice Pablo, no proviene de Dios. Y es que el enemigo siempre busca intimidar a los llamados por Dios a gobernar, a los llamados por Dios para reinar. Dice el autor John Bevere: cuando Satanás despoja al guardián de la casa de su posición y de su autoridad, todos aquellos que están bajo su protección quedan vulnerables. Por eso él busca intimidarnos para arrebatarnos nuestra autoridad, amados hermanos, porque para entrar a terreno virgen necesitamos autoridad. Y Saúl es el ejemplo perfecto de un líder intimidado. Saúl nunca logró ponerse de acuerdo con Dios sobre lo que pensaba de su vida, por lo cual él fracasó para alcanzar los diseños y propósitos que había para él. Y que su ejemplo nos sirva, amados hermanos, a nosotros que hemos creído que Dios tiene diseños de gobierno y de reino para esta congregación y para nuestra vida. Porque es necesario que usted y yo nos pongamos de acuerdo con Dios. Diga conmigo, nos pongamos de acuerdo con Dios, para que sus diseños se hagan una realidad. Y en la historia de Saúl
se ilustran de manera perfecta cómo es que las diferentes perspectivas que hay sobre una misma persona pueden llegar a afectar su comportamiento de manera positiva o negativa. Diga conmigo: la perspectiva ajena, la perspectiva propia y la perspectiva divina. Cuando hablamos de la perspectiva ajena, estamos hablando de lo que otros dicen de mí. Cuando hablamos de la perspectiva propia, es lo que yo digo de mí mismo. Y cuando hablamos de la perspectiva divina, estamos hablando de ¿qué, hermanos? Lo que Dios dice de quién. Y la perspectiva que tú y yo abracemos respecto a nuestras vidas es la que va a determinar el rumbo que nuestras vidas tomen. Va a determinar si tú y yo entramos al terreno virgen que Dios tiene para nosotros. Amén, hermanos. Miren, analicemos primero cómo la perspectiva ajena afectó la vida del rey Saúl. En el capítulo 10, versículo 12, cuando el Espíritu Santo vino sobre Saúl según lo prometido, según lo que se le había profetizado, que sería mudado en otro hombre, gente que le conocía, gente que sabía el trasfondo, el pasado de Saúl, cuando lo vieron decían: oye, ¿cómo que el Saúl también anda entre los profetas? ¿De cuándo acá el Saúl tan ungido, verdad? ¿Desde cuándo se hizo cristiano? No me digas que ya se hizo, aleluya, ya está yendo con los cristianos. La Reina Valera 1960 dice que se preguntaban: ¿y quiénes son sus padres? Pero la nueva traducción viviente nos aclara que cuando la gente dice ¿y quiénes son sus padres?, lo que están queriendo decir es: hoy en día cualquiera es profeta, como queriendo menospreciarlo, ¿verdad? Como queriendo bajarlo, como queriendo decir: ahora cualquiera predica, miren, ahí está el Willy. Ahora cualquiera toca, ahora cualquiera sirve a Dios, ahora cualquiera se dice cristiano. Y dice en el versículo 27 que después de que él fue ungido como rey frente a todo el pueblo, en el capítulo 10, algunos le tuvieron en poco y ni siquiera le llevaron regalos. Sí leímos eso, ¿verdad? Porque dice: lo menospreciaron. Y la Biblia nos dice que Saúl se hizo el disimulado, o sea, se dio cuenta de ese desprecio, pero le hizo como que no había pasado nada. Hay muchas personas como Saúl, hermanos, creyentes, que viven sus vidas limitados por las expectativas y las opiniones de otros. Vivimos atados a lo que la gente dice de nosotros, sea bueno o sea malo. A veces no nos alcanzamos a percatar qué tan susceptibles somos a la crítica o incluso también, hermanos, al halago. Estaba leyendo una fábula, algunos de ustedes ya la habrán leído, vienen los libros de primaria. Bueno, venían los libros de primaria cuando yo iba en la primaria, hace no tanto, que se conoce como la de el zorro y el cuervo. ¿La han leído? Dice que se levantó la zorra de mañana a buscar el desayuno y no encontraba, moría de hambre. Cuando de repente ve en la rama de un árbol a un cuervo con un pedazo de queso enorme. Cuando la zorra ve al cuervo en la rama del árbol, comienza a saborearse el queso que ella tiene, que el cuervo tiene en el pico, y comienza a halagarle y decirle: cuervo, qué plumas tan bonitas tienes. El negro te hace ver tan delgado. Tienes unos ojos profundos. Tú deberías de ser el rey del bosque, cuervito. Lo único que me gustaría, le dice el cuervo, es escuchar qué lindo cantas, para constatar que tú mereces ser el rey de todos los animales del bosque. Y el cuervo, ¿verdad? Con que me quiere oír cantar. No se acordaba que él grazna en vez de cantar, ¿verdad? Abre el pico, se le cae el queso y sale su graznido. ¿Cómo le hacen los cuervos? ¿Quién le hizo como cuervo? El asunto es de que se le cayó el queso y la zorra, ni tarda ni perezosa, lo agarra, se lo come y se va corriendo, y el cuervo solamente se queda triste pensando en lo peligroso que son los halagos, ¿verdad, hermano? Casi siempre que alguien viene a decirnos algo bueno, hermanos, y no es porque no lo tengamos, cuidado, algo quiere, dice mi mamá. Algo quiere, ¿qué quieres ahora? Cuando yo me llegaba y le decía:
cosas bonitas. ¿Qué quieres ahora? Bueno, a veces es realidad. A veces nuestro orgullo nos hace creer de forma desmedida los halagos y nos llegamos a descolocar. Lo mismo sucede con la crítica, que viene siendo el lado contrario de la misma moneda, ¿verdad? Cuando la gente te juzga sin conocerte, cuando la gente te critica o te etiqueta sin saber realmente quién tú eres. El problema no es que lo hagan, el problema es cuando hacemos de esas etiquetas lo que dirige nuestra vida. De alguna manera yo me imagino que Saúl creía lo que la gente decía de él. Saúl se sentía poca cosa. Cuando tú analizas su reinado, cuando tú analizas la historia de este hombre al frente del pueblo de Israel, te das cuenta que siempre se comportó por debajo de las expectativas que sobre él había. Sin duda que la perspectiva ajena había afectado la forma en que él se miraba a sí mismo y quizá llegó a creer que él no era la persona adecuada para gobernar al pueblo de Dios. Cuidado, amados hermanos, lo primero que usted y yo tenemos que hacer para entrar a un diseño de Dios es ponernos de acuerdo con Dios y decirle: si tú lo dices, yo lo creo, aunque parezca una locura. Todo mundo tiene una opinión acerca de nosotros, ¿estamos de acuerdo en eso? Todo mundo, pero no necesariamente tiene que ser cierta. En ocasiones, en el fondo, cedemos ante la intimidación por un deseo de no quedar mal con la gente, de tratar de quedar bien con todos, de tratar de agradar a las personas antes que agradar a Dios. Cuando uno se dirige de esta manera en su manera de vivir, automáticamente se descalifica para llegar a los propósitos de Dios. El apóstol Pablo decía: si todavía buscara agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Pero es muy cierto que la intimidación muchas veces llega a nuestra vida por la opinión de alguien más, que sin darse cuenta o a veces a propósito son usados por el enemigo para decirte: tú no sirves para gobernar, tú no sirves para dirigir, tú no sirves para cumplir, para servir a Dios, tú no sirves para esto, eso déjaselo a otros que estén más preparados que tú. Bueno, todo mundo puede decir eso, el problema es cuando nosotros lo adoptamos. ¿Se acuerdan del gran profeta Elías? Cómo acaba de decapitar a cientos de profetas de Baal y a otros tantos de Acera, ¿verdad? Y de repente la reina Jezabel le amenaza: y díganle a ese tal Elías, a ese predicadorcillo, que para el día de mañana yo le voy a cortar la cabeza, así como él le cortó la cabeza a los profetas. Aquel poderoso hombre de Dios que acababa de hacer descender fuego del cielo, imagínense, ahí va lloriqueando a una cueva, deprimido, pidiéndole a Dios que le quite la vida. Ya no quiero vivir, ya no quiero seguir adelante con los planes que tú tienes para mi vida, Señor, mejor llévame. Insisto, hermanos, aguas con esa clase de oraciones, porque Dios las escucha. Elías le dijo al Señor: llévame, y el Señor se lo llevó. Y los diseños que Dios tenía para Elías los cumplió por medio de Eliseo. Él cedió ante un espíritu de intimidación por lo que alguien le había mandado decir. Fíjense, por una perspectiva externa de su vida, él se frenó en el cumplimiento de los planes de Dios para su vida. ¿Qué dice el mundo del ser humano? Bueno, la ciencia dice que somos simios evolucionados, ¿verdad? La filosofía dice que somos un alma dentro de un cuerpo. No hablan de espíritu, por supuesto. El mundo, ¿qué dice de los cristianos? Que somos gente ignorante, que somos gente ingenua, que somos gente, ¿qué más? Locos, cerrados de cabeza, no pensante. ¿Cuántas etiquetas sobre nuestra vida, hermano? Imagínense si uno las compra, si uno las etiqueta, si uno anda por la calle sintiéndose un simio evolucionado.
sin Dios, sin propósito en la vida, sin anhelo de cumplimiento de diseños en nosotros, ¿a dónde vamos a llegar? A ninguna parte. Por eso tenemos que desechar, amados hermanos, tantas etiquetas que se nos han lanzado, tantos prejuicios con los que nos han querido detener. Yo te repito, todos tienen una opinión sobre ti, pero no necesariamente tiene que ser cierta. Pero es interesante preguntarnos cuántas cosas, hermanos, no hemos hecho o dejado de hacer por tratar de agradar a alguien antes que a Dios. ¿Cuántas decisiones no hemos tomado por influencias externas? ¿Cuánto tiempo hemos vivido de opiniones prestadas, tratando de hacer felices a otros, cediendo los planes de Dios para nuestras vidas? Había muchos que pensaban que Saúl era poca cosa, y él llegó a sentirse de esa manera, y así se comportó durante todo su liderazgo. Porque si el enemigo puede conseguir que tú y yo cedamos la autoridad que Dios nos ha dado, él la va a tomar y la va a usar en nuestra contra. Ojo a esto, amados hermanos. Cuando nosotros cedemos ante la intimidación lanzada por etiquetas externas, el enemigo va a tomar ventaja sobre nuestra vida, y esa misma autoridad la va a usar en nuestra contra. Yo conozco mucha gente marcada, atada por opiniones de gente cercana a ellos. Vas a ser igual que tu padre, un flojo, borracho, mujeriego. Igual que tu madre, vas a salir embarazada antes de que te cases. No sirves para nada, eres bueno para nada. Etiquetas que el enemigo nos lanza, y que cuando Dios nos quiere usar y levantar, siempre viene a sacárnoslas de nuevo. El jueves vino un muchacho por primera vez que yo conozco hace años, de la colonia donde yo crecí, y todavía vino el viernes a la vigilia. Y cuando lo saludé, le dije, ¿no te acuerdas de mí? Me dice, no, ya le dije, soy Willy, el hermano de tal. Y cuando le dije el hermano de quién era, me aventó unos ojos así como de con su mirada me dijo todo. ¿Y qué haces aquí? Como queriendo decir, ¿verdad? Peor que el jueves me miró dirigiendo, como diciendo, yo sé quién eras, la clase de persona que eras. Yo nunca hablo de mi pasado como para presumirlo, porque no es presumible, ¿verdad? Pero yo era el muchacho al que las mamás le decían a sus hijos, no se junten con él. Sáquenle la vuelta. O sea, tenía mi fama. Dani es de la misma colonia, aunque yo empecé a brillar ya que Dani se fue un poquito, se perdió, ¿verdad? Qué gusto verte en los caminos de Dios, la verdad. Muchas veces, amados hermanos, estando aquí en la casa del Señor, el enemigo quiere sacar el pasado. ¿Y tú qué haces ahí diciéndole a la gente cómo tiene que servir a Dios? Acuérdate de dónde eres, acuérdate las cosas que hacías. Te trae el trasfondo de donde el Señor te sacó. Pero Él sabe bien que eso ya no le funciona. Cuando me pregunta ¿qué hago? Pues estoy sirviendo al Dios que me rescató. Cuando me quiere tratar de humillar, le digo, precisamente estoy anunciando al Señor que me sacó de esa terrible manera de vivir, dándote en la cabeza. Me tenías preso antes en tus garras, pero Cristo me ha libertado con su sangre preciosa. O sea, mi pasado no lo puede usar para detenerme en mi presente, porque sobre mi vida está la huella de la obra de Cristo, amados hermanos. Y yo siento que aquí hay gente que el enemigo está buscando intimidar con su pasado, con los errores que cometiste en el pasado. Bueno, esa mentira va a tener tanto poder sobre ti como tú se lo otorgues. Amén, hermanos. En el Señor todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, analicemos un poco la perspectiva propia. ¿Qué decimos nosotros de nosotros mismos? En el versículo 21 del capítulo 9, cuando Samuel le dice a Saúl, hey, no te preocupes por las asnas, olvídate de eso, todo lo que es deseable en Israel es para ti, es para tus descendientes. Ya le estaba dando un anuncio de lo que vendría para su vida, y Saúl se queda como sacado de onda y le dice, ¿y quién soy yo para que me hables de esa manera?
¿No sabes que soy de Benjamín? O sea, la tribu más pequeñita, el pueblo más insignificante, de la familia de Cis, como queriendo decir, de donde nunca ha salido nada bueno, de ahí vengo yo. ¿Cómo me dices que todo lo bueno de Dios va a ser para mí? Fíjate la mentalidad de Saúl. Fíjate cómo se ve él a sí mismo. Cómo habrá estado su imagen propia, que en el día más grande de su vida se ha preparado un pachangón en su honor. Está preparada una fiesta tremenda para que la gente le conozca a él, que será el rey. Y él está ¿dónde, hermanos? Escondido, allá atrás del equipaje, ¿verdad? No quiero que me vean, como queriendo decir, no, ¿sabes qué? Samuel se me hace que fumó no sé qué cosa, se confundió, dice que Dios le habló, pero eso fue su imaginación. Voy a estar aquí nada más para hacer el ridículo. ¿Qué estaría pasando en el interior de Saúl, hermanos? Cuando en el día más importante de su historia decide esconderse. Yo pregunto, ¿qué es lo que nos lleva a ocultarnos, a empequeñecernos, cuando Dios dice, hoy yo te voy a engrandecer delante de todo el pueblo? ¿Algún sentimiento de indignidad? No soy digno, Señor. Soy muy malo, me porto muy mal. No soy como los demás. ¿Algún complejo de inferioridad? Soy tartamudo, Señor, ¿cómo que quieres que sea tu profeta? Decía Moisés, ¿verdad? O la intimidación. No confundamos humildad con intimidación. Es que hay que ser humildes. Soy el gusano de Jacob, la cosa más rastrera que existe. El Señor no me puede usar a mí. Yo sirvo para que me pisoteen solamente. Eso no es ser humilde, hermano. Eso no es ser humilde. Ser humilde es saber lo que Dios dice de ti y ponerte de acuerdo con eso. Sí, hermanos. Que a veces confundimos la humildad al lenguaje de la intimidación. Dios viene y te da palabra, ¿verdad? Te voy a usar para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para que el reino de Dios se establezca. Y aquí decimos amén, aleluya, pero cuando nos enfrentamos al demonio, cuando nos encontramos con el enfermo, cuando tenemos que predicar el evangelio, no, yo no puedo. Háblenle al pastor, háblenle al líder de célula, háblenle al predicador, háblenle al maestro. La intimidación hablándote al oído. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo vamos a entrar al terreno virgen que Dios tiene para nosotros? Las mentiras diabólicas y las falsas opiniones sobre nosotros son estériles hasta que decidimos creerlas. ¿Están de acuerdo conmigo? El enemigo sabe vender muy bien sus mentiras, hermano. Y una mentira repetida cierta cantidad de veces, el cerebro termina aceptándola como verdad. Si tú continúas diciéndote que no sirves para nada, vas a terminar creyendo que no sirves para nada. Decía la directora del Instituto Bíblico, no anden diciendo que no son buenos para nada. De perdida sirven como mal ejemplo, pero de algo sirven. Qué manera de levantar la estima, ¿verdad? Pero no, a veces no se lo decimos a la gente, pero así nos sentimos en el interior. En el día en que Dios te quiere usar, te escondes. En el día en que Dios te quiere engrandecer, te empequeñeces. En el día en que Dios quiere levantarte, dice, mejor que levante a otro. Intimidación. Leí una ilustración, ya se las he platicado en otra ocasión, pero me encanta porque es referente a este tema, de una familia que iba al circo, un matrimonio que iba al circo con su hijo de 5 años, y cuando iban entrando, algo captó la atención del pequeñito, y es que al frente había un elefante enorme amarrado a una cuerdita con una de sus piernas, que estaba enterrada en tierra con una estaca de madera. En su mente infantil algo no cuadraba, como algo tan grande puede estar amarrado con algo tan aparentemente débil, ¿verdad? No hay lógica. Entonces él le pregunta a su papá, papá, ¿cómo es posible que ese elefante esté amarrado con esa cuerdita? Y el papá contesta todo lo que todo hombre sabio debería de contestar en esas ocasiones, ¿verdad? Pregúntele a su mamá, mijo.
Y pues la mamá, ya más entendida de esos temas, le dice: mira, mijo, lo que pasa es que cuando ese elefante era pequeñito, a él lo sometieron a un proceso de condicionamiento. Antes, cuando él era pequeñito, no había una cuerdita, ni estaba amarrado a una estaca. Lo que tenía era una cadena con grilletes. Su instinto le hacía querer liberarse, pero cada que él intentaba liberarse, la cadena oprimía su pierna, causándole un gran dolor, mandándole un mensaje a su mente: cada que tú intentes liberarte, vas a sufrir dolor. Lo intentó tantas veces y el dolor siempre fue tan repetido que tarde o temprano su voluntad fue doblegada, de manera que ya no intenta liberarse. Ya basta con que solamente tenga la sensación en la pierna para saber que está por demás intentar liberarse. Y el Señor me hacía sentir que hay muchos creyentes atados por cuerditas insignificantes, por mentiras, amados hermanos, ridículas, que les impiden sacar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Atados por mentiras, por intimidación. Como Goliat le decía a David: ¿y tú qué, chamaco mocoso? Le ha traducido a nuestro lenguaje: ¿cómo se te ocurre que me vas a poder vencer a mí? Quiso trabajar en su mente como había trabajado en la de todos los otros guerreros israelitas por 40 días y los hizo convencer de que los hizo creer que ellos no podían. Pero David no había estado 40 días escuchando al gigante, ¿verdad? David había estado con el Señor. David había estado escuchando a su pastor. David sabía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David miraba al verdadero gigante, a Jehová de los ejércitos. Él sabía que si Dios estaba por él, nadie podría contra él. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que la manera de liberarnos de las mentiras del enemigo, amados hermanos, es centrar nuestra atención en el Dios que nos ha llamado, el Dios que nos ha ungido, el Dios que nos ha profetizado, que nosotros vamos a entrar a esa tierra virgen, a esos diseños que nadie ha tomado, amados hermanos. Porque si se trata de pelea, Él pelea por nosotros. Porque si se trata, hermanos, de conflicto, Él es nuestra torre fuerte, es nuestro castillo, es nuestra esperanza, es nuestro escondedero. A Él corre el justo y es levantado. Pero cuando uno somete su voluntad al poder de la intimidación, entonces eres siervo del intimidador. Ya no somos libres para servir a Dios, para hacer su voluntad. Y por consecuencia los dones que Dios ha puesto en nosotros, sus habilidades están inoperantes, están anestesiadas. No podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque una persona bajo el poder de la intimidación honra más a lo que le teme que a Dios. Cuando permitimos que la intimidación nos detenga, estamos honrando al temor en lugar de estar honrando a Dios. Repito, no confundamos humildad con intimidación. Humildad es reconocer quiénes en verdad somos en Dios. Me encanta como Juan, el evangelista, introduce a Juan el Bautista en su evangelio. Cuando empieza a hablar de él y empieza a narrarnos la historia de que algunos de los fariseos fueron a preguntarle: ¿tú quién eres? Necesitamos alguna respuesta de los que nos enviaron. Y les hacen una pregunta bien interesante. Le hacen una pregunta a Juan el Bautista bien interesante: ¿qué puedes decirnos de ti mismo? Si yo te hago esa pregunta hoy, ¿qué puedes decirme de ti mismo? ¿Cómo la responderías? ¿Cómo te ves a ti mismo? Le dijeron a Juan el Bautista. Ok, ya sabemos lo que la gente dice que andan diciendo de ti. Dicen que eres uno de los profetas, dicen que eres Elías. ¿Eso eres? No. Ok, ¿cómo te ves a ti mismo? Ya sabes lo que la gente piensa de ti. Piensa que estás loco, piensa que eres un voluble, piensa que eres inestable, piensa cualquier cosa. Pero tú, ¿qué piensas de ti mismo? Y me encanta la madurez de Juan el Bautista para dar respuesta a esta pregunta, porque él basa la afirmación que tiene de su persona no en lo que él dice, sino en lo que dice la palabra de Dios. Le dice: ¿quieres saber quién soy yo? Yo soy una voz que clama en el desierto. Eso soy. El diseño de Dios para mí es una voz que clama en el desierto.
Yo he venido a prepararle camino al Señor. Yo soy el antecesor, pero atrás de mí viene uno más grande, del cual yo ni siquiera agachado soy digno de desatarle la correa. Yo no soy el grande es el que viene atrás, pero yo sé quién soy. Yo sé que mi tarea es importante. Yo sé que lo que Dios me ha mandado a hacer es relevante. Conozco mi diseño y estoy caminando en él. Soy una voz, no me pueden callar. Tengo un mensaje, el cual voy a predicar. ¿Cómo te ves a ti mismo, hermano? ¿Como un fracaso? ¿Como un derrotado? ¿Como alguien débil? La escritura dice, Pablo a los romanos: digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto del que debe de tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No pienses más de ti, ¿verdad? Pero tampoco pienses menos. Tampoco pienses menos, porque entonces vamos a entrar en conflicto y el enemigo se va a aprovechar de nosotros, intimidándonos. ¿Sí o no? A veces somos nuestros peores jueces, los que más duros nos damos, los que automáticamente nos descalificamos. Alguien viene y nos habla de parte de Dios a decirnos cosas que Dios quiere hacer con nosotros, pero como pasamos 24 horas con nosotros y nos conocemos también, que a veces hasta nos caemos gordos. No. Ya no me digas que Dios me va a usar. Sí, ya le he creído antes y siempre he hecho a perder todo. Siempre la riego. Nuestros peores jueces. Hay que trabajar con eso. Y lo ideal es hacer de la perspectiva divina, diga conmigo, la perspectiva divina, nuestra perspectiva. De lo que Dios dice de ti, tú puedas ponerte de acuerdo con Dios. Aunque tu corazón, aunque tu mente, aunque tu familia digan lo contrario, tú necesitas descubrir lo que Dios dice de ti. La Biblia nos dice de Saúl que cuando él estaba escondido entre el bagaje, entre el equipaje, la gente tuvo que orar para saber dónde estaba este hombre. Imagínate, ¿no? Señor, muéstranos dónde está escondido el Saúl. Entonces el Espíritu Santo viene sobre Samuel y dice: ahí está atrás del equipaje. Cuando se levanta aquel hombre alto y guapo, dice: ahí está el Señor, el que el Señor ha escogido. Diga conmigo: el que el Señor ha escogido. Y no hay nadie comparable a él. Digan conmigo: y no hay nadie comparable a él. Fíjate el diseño de Dios para la vida de Saúl. Eres un escogido y eres alguien incomparable. Y el pueblo lo aclamó y empezó a gritar: viva el rey. ¿Cómo nos ve Dios, hermanos? Como sus escogidos. Diga conmigo: sus escogidos. Y como alguien incomparable. No hay nadie como nosotros. Y no lo digo para subirle la autoestima. No lo digo para inflar el orgullo de nadie. Cuando Dios habla de que somos incomparables, está hablando de nuestra originalidad. Somos únicos. Dios nos creó como piezas únicas. Porque es importante que entendamos esto, porque a veces cuando vemos cómo Dios usa a alguien más, queremos que Dios nos use como Él. Porque a veces cuando vemos lo que Dios está haciendo con una congregación, queremos que Dios lo haga como lo está haciendo con esa congregación. Pero Dios, cuando nos creó, se tomó el tiempo suficiente para hacernos únicos, para escribir en su libro, como dice David, todas las cosas que fueron luego hechas, sin faltar ninguna de ellas, con un propósito único, específico. Yo dejé de orar: úsame como tal, úsame como aquel, Señor, y empecé a orar: úsame como tú quieres usar a Wilibaldo Martínez Aldaco, Señor. El diseño que tú tienes para mí, no lo que tienes para otros. Dios tiene algo para ti, una unción para ti única. Dios te va a usar a ti de una manera única, que no va a usar a nadie más, en el momento en que dejes de perseguir lo que tienen otros, en el momento en que dejes de anhelar lo que tienen otros y comiences a anhelar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien dice amén, hermanos? Entender esto no debe de producir ni darnos pie a la soberbia ni al enaltecimiento personal, sino a la exaltación de Dios.
quien se tomó el tiempo de diseñarnos. Decía David, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Nuestro concepto personal debe estar fundamentado en lo que Dios dice de nosotros. En el Salmo 8 decía David, yo me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que lo tomes en cuenta? Y él responde, lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo colmaste de gloria y de honra y lo has hecho Señor de las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de tus pies. Mira lo que Dios piensa de ti, hermano, y lo que nosotros a veces estamos pensando. Pedro dice en el Nuevo Testamento, pero ustedes son un linaje escogido, son un real sacerdocio, son una nación santa, son un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora forman parte del pueblo de Dios, diseño de Dios para nuestras vidas. Se da cuenta que a veces Dios piensa mejor de nosotros que ni nosotros mismos. Por eso el enemigo, por medio de la intimidación, quiere convencernos de lo contrario. Cuando decidimos adoptar como nuestro el concepto de Dios, es decir, cuando nos ponemos de acuerdo con Dios con respecto a lo que somos, no nos queda más remedio que comenzar a caminar en los diseños y propósitos que Dios tiene para nosotros. El enemigo busca introducirnos, o más bien dicho, inducirnos a dudar de nuestra identidad. Cuando él vino a tentar a Jesucristo, le dijo 3 veces, si eres el Hijo de Dios. O sea, duda de quién eres. Si eres el Hijo de Dios. ¿A cuántos no nos ha venido a decir lo mismo? Si de verdad eres hijo de Dios, si de verdad eres cristiano, si de verdad Dios quiere hacer todas las cosas que dice que quiere hacer contigo. El problema no es que él mienta, porque es su naturaleza. El problema es que le creamos sus mentiras. ¿Hasta cuándo? Dios me hacía sentir, hermano, que él tiene prisa con nosotros como congregación. Él nos dio una palabra de aceleramiento, ¿se acuerdan? Tiene prisa. O sea, lo que Dios quiere hacer con nosotros lo quiere hacer pronto. Ya no estamos hablando de años. Lo quiere hacer pronto. Para ello es necesario, amados hermanos, que usted y yo empecemos a tomar nuestra autoridad basada en la identidad que tenemos como hijos de Dios. Amén. Y ello implica renunciar a la intimidación que por mucho tiempo nos ha estado estorbando. Escúchelo bien, por mucho tiempo. Eso es caminar en autoridad. Yo me pregunto, ¿por qué escondernos como Saúl detrás del equipaje cuando Dios nos ha dado un diseño de gobierno para reinar? ¿Cuántos lo están entendiendo? El diseño de Dios para Saúl es: vas a ser rey. Y Dios nos ha llamado a ser la influencia del reino aquí en la tierra. No podemos estar escondidos detrás de un velo de temor, hermanos, permitiendo que el enemigo nos esté disparando sus mentiras una y otra vez. ¿Cuánto tiempo más tardaremos en hacer nuestro concepto o hacer nuestro el concepto de Dios sobre nosotros? Yo te digo algo, es tiempo de sacudirnos toda intimidación, hermanos. Yo he sabido de gente que por el temor no puede dormir, no puede estar sola, no quiere hacer cosas. Ese espíritu no proviene de Dios, porque no nos ha dado espíritu de temor para estar otra vez en cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Autoridad, dominio propio. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Es tiempo de levantarnos en ese poder, en ese amor y en ese dominio propio. El enemigo sabe que no puede detenerte frontalmente, por eso quiere intimidarte, convencerte de que mejor no des la pelea, porque en el momento en que tú y yo nos decidimos a pelear, en ese mismo momento se decreta en el cielo victoria para nuestras vidas. Alguien dele un aplauso a Dios. Voy a invitar a los músicos que vengan acá al frente.
El primer paso para romper la intimidación es confrontar ese asunto en nuestro corazón. Reconocer, es cierto, Señor, he permitido que el enemigo me detenga por medio del temor. Le he abierto una puerta que se llama temor. ¿Temor a qué? A la enfermedad, a la escasez, a quedarme solo, a los problemas, a toda clase de temores. Pero cuando tú y yo confrontamos ese asunto en nuestro corazón, estamos dando el primer paso hacia la victoria. No es lo mismo, hermanos, caminar en intimidación que bajo el temor de Dios. El temor de Dios echa fuera la intimidación. ¿Estamos de acuerdo en esto? Cuando usted y yo caminamos en el temor a Dios, entonces no seremos esclavos de la intimidación, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría, del conocimiento. Caminar en el temor de Dios es: tengo miedo de que el diseño de Dios para mi vida no se haga una realidad, por estar tratando de agradar a otros, por estar haciéndole caso a mis enemigos, o por tener una identidad más pobre de mí mismo de la que ni Dios tiene de mí. Cierren sus ojos un momento, hermanos. Cierren todos sus ojos. Siente la oposición del enemigo. Se está resistiendo a soltar tu vida. Pero no le queda más remedio que soltarte, que soltarte, que soltarte, que soltarte. Esta tarde el Señor te va a hacer libre. Esta tarde va a cortar la cuerdita que por mucho tiempo te había estado deteniendo. Esta tarde el Señor te dice que es tiempo de que te alinees a sus diseños, a sus conceptos y a su opinión. Que dejes de retardarlo más. Que entiendas quién tú eres en Dios. Que dejes de estar creyendo las mentiras que por mucho tiempo te han definido, que por mucho tiempo te han dirigido. Oh, precioso Dios, mi alma te adora. Alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque sé que estás aquí. Señor, porque sé que ante tu presencia, Señor, tienen que huir todos los que aborrecen tu nombre. Precioso Dios, ahora, como ya lo hemos venido declarando, Señor, siento que el enemigo está queriendo, Señor, sostenerse a la vida de muchos hijos tuyos aquí, precioso Dios. Pero hay algo a lo que él no puede resistirse, y es al poder y a la autoridad que hay en tu nombre, Señor. En ella, Señor, he venido contra él. En ella, no en mi propia autoridad, en la autoridad que me das como hijo tuyo, Señor. Yo veo como en este mismo momento esas cadenas, esas ligaduras, esas ataduras de temor están cayendo de sobre la vida, Señor, de hijos e hijas tuyas, que a partir de hoy comenzarán a caminar en tus diseños, precioso Dios. Así, con sus ojos cerrados, todo el que reconoce honestamente que el temor se había apoderado de su vida, cualquier clase de temor, le voy a pedir que se ponga de pie. Esta tarde es tarde para tu liberación. Esta tarde es tarde para que Dios complete la obra en tu vida. Y levanta tus manos según te vas poniendo de pie, porque según vas levantando tus manos, cadenas están siendo rotas. Cadenas están siendo rotas. En el poderoso nombre de Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Claro que sí. Claro que sí, Él lo hace, Él lo hace, Él lo hace. Él te libera del temor. Mas si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Ahora mismo estás experimentando una libertad en tu espíritu que no era propia de ti, que no conocías, que no te es familiar. Una libertad que proviene de abrazar tu identidad como hijo, como heredero del reino. Eres hijo, piénsalo bien, créelo sobre
sobre todas las cosas. Sí, no eres perfecto. Ninguno de los que estamos aquí lo somos. Nos equivocamos seguido. Pero si la sangre de Cristo está sobre tu vida, hay una marca la cual no puede ser violada, la cual no puede ser violentada. Oh, Dios está acelerando el proceso de esta iglesia, amados hermanos. Es necesario, es tiempo para que te levantes ya, para que te levantes en el poder y en la autoridad del Hijo de Dios, para predicar el evangelio, para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios sin temor. Es evidente que cuando hay un diseño de punta de lanza, hay una oposición mayor. Hay una barrera que no ha sido rota. Y Dios ha declarado que nosotros la vamos a atravesar, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que ya la estamos atravesando. Yo creo que en el infierno ya se están percatando de lo que está sucediendo. Date cuenta, haz a un lado toda mentira, todo falso argumento con el que el enemigo te ha querido detener, de que no puedes, de que tu pasado te limita, de que tus fracasos anteriores te definen. Mentiras del diablo. Dios dice: tengo un nuevo comienzo, tengo un nuevo diseño. Tengo algo para ti, diseñado especialmente para ti. No bajes tus manos. Oh, maravilloso Dios, maravilloso Dios. A todos los que se pusieron de pie, yo les voy a invitar que vengan acá al frente rápidamente, por favor. Vamos a sellar esta administración con un toque poderoso del Espíritu Santo. Todos que estén acá al frente y estén de pie. Cuando la intimidación se impone, hay confusión, hay frustración, hay decepción e incluso llega depresión. Escúchalo. Si tú has estado experimentando eso, es porque el enemigo se ha plantado frente a ti con ello. Te ha estado disparando con esas mentiras. Pero aquí está el Señor que dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Levanta tus manos. Él va a deshacer lo que le tomó mucho tiempo construir al enemigo sobre tu vida. En esta tarde Él lo va a derribar de un solo soplo de su espíritu. Levanta bien altas tus manos, por favor, en señal de victoria, en señal de libertad. Pongámonos de acuerdo con Dios de que somos lo que Dios dice que somos. Haga conmigo esta oración: Señor, pero hágala fuerte. Señor, en esta tarde yo renuncio a todo concepto errado que proviene del diablo, que he abrazado y por medio del cual he definido mi vida. En esta tarde yo renuncio a todo lo que me ataba, a las mentiras del enemigo, a lo que me había venido a hacer creer que no puedo, que Dios se ha cansado de mí, que Dios ya está harto de mí. En esta tarde yo creo tu palabra. Yo creo que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará, no la dejará a medias. Yo creo lo que has declarado. Yo abrazo tus diseños, diseño de punta de lanza. Señor, yo creo que tú vas al frente mío, que tú me has dado identidad, que tú has puesto el sello de tu espíritu en mi vida, que tu sangre es una marca que me protege de mis enemigos. Yo creo que en esta tarde estoy siendo libre, verdaderamente libre de todo temor que me había detenido. Ahora estoy listo, ahora estoy preparado, ahora me siento capaz de caminar hacia tus propósitos, hacia tus diseños. En el nombre poderoso de Jesús, no hay poder infernal que pueda resistir
Vamos, no bajes.